los presentes, que el Señor los bendiga. Es hermoso cantar y es hermoso sentir lo que estamos diciendo. Y sería también hermoso que amáramos a Dios, no solo de palabras, sino en verdad, como decía el último canto. Amar a Dios en verdad requiere de nosotros desprendimiento, generosidad, una entrega completa. Muchas personas tienen dones en la iglesia. Dios ha repartido a todos los cristianos dones, pero no todos esos dones están funcionando a favor de la obra de Cristo, porque algunos no tienen tiempo. Pastor, yo no tengo tiempo. Seguramente Dios se consigue un vago para que sea el pastor, para esas personas. Porque si alguien dice, yo no tengo tiempo para servirle a Dios, significa que si el pastor le sirve a Dios, entonces el pastor sí es un vago, no tiene nada más que hacer, entonces le sirve a Dios. Y eso no es tan así. Realmente, Dios es el que nos da tiempo, pero nosotros necesitamos sembrar tiempo en Dios. Dios multiplica todo lo que tú le das, pero si no le das nada, tampoco te multiplica. Y hoy día quiero hablar de esa generosidad que debe caracterizarnos a los hijos de Dios. En esta iglesia, por muchos años decimos que Dios es todopoderoso y todo generoso. ¿Usted reconoce que Dios le ha dado a usted algo? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿O todo? Bueno, eso es muy importante, porque eso es lo que crea una polémica entre aquellos que piensan que a Dios hay que darle los diezmos y las ofrendas y los que piensan que a Dios no hay que darle. Una vez uno que venía aquí a la iglesia y dejó de venir porque simplemente se alejó de la iglesia, no sé dónde estará, me decía, yo le doy mi diezmo y mis ofrendas a los pobres de la calle. Y suena como muy sentimental, muy sensible. Pero si usted lee las Escrituras, dice en la Biblia que uno aparte del diezmo debe darle a los pobres y a los menesterosos y a los extranjeros y a los levitas. ¿Hemos leído eso? ¿O no? Parece que no estamos leyendo mucho la Biblia, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nuestra generosidad debe ser tan buena, tan grande como la generosidad de Dios. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? En algo debemos parecernos a nuestro Padre. El apóstol Pablo, cuando se despedía de los discípulos en la ciudad de Mileto, les recordó las palabras de Jesús. Esto está en Hechos 20:35, en la parte B del versículo. Les dijo, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, cuando usted tiene una necesidad y alguien suple esa necesidad, usted se siente aliviado porque ya no debe o ya puede pagar lo que no podía pagar, pero también se siente preocupado porque ahora tiene que devolver lo que le prestaron o tiene que ser grato con esa persona. ¿Cuánto será? ¿Un día? ¿2 días? ¿Un mes? Si alguien lo saca a uno de un apuro, ¿por cuánto tiempo uno debería darle las gracias? Como dicen por ahí los publicistas, hay cosas que no tienen precio. Y cuando alguien te ayuda, eso no tiene un precio. Por más que le devuelvas la cantidad, si le prestaste 50 y él te dio esos 50 y tú le pagaste después esos 50, igual debes mantener una gratitud porque esa persona
te sacó en un momento en que tú no podías con eso. Entonces, ¿cuánta es nuestra gratitud para Dios que nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha traído a campos verdes y soleados en Cristo Jesús? ¿Cuánta debería ser nuestra gratitud? ¿Por un día, por una semana, 2 años? Debería ser eterna, ¿verdad? Yo creo que cuando vayamos a la presencia de Dios, seguiremos siendo agradecidos. Y la Biblia dice, porque esto es agradable para Dios. Hemos leído eso, ¿verdad? Que a Dios le agrada que nosotros seamos agradecidos. El tema de dar los diezmos y las ofrendas ha sido motivo de discusión dentro y fuera de la iglesia por mucho tiempo, por siglos, diría yo. Y todo el problema es entre ser generoso y ser tacaño. Así de fácil. Déjenme ponerlo en blanco y negro. Y entonces, siempre la discusión es, no debemos dar. En el Nuevo Testamento no dice. Hemos oído eso, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y entonces qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Lo echamos a la basura? ¿Es palabra de Dios el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Mire, vamos a ir revisando estas cosas porque a veces entendemos las cosas de una manera que nos conviene, pero nunca debemos entenderlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El dinero siempre va a ser una complicación. Y usted y yo debemos tener cuidado, porque el dinero puede destruir la vida de una persona, puede destruir su familia y puede destruir aún su fe o extraviarlo de la fe, como dice la Biblia. Se lo voy a leer porque esto no es una conclusión mía, es la palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire que no dice el dinero, sino el amor al dinero. Es que si yo no tengo unos billetes en el bolsillo, no me siento en paz. Oiga, usted no tiene que depender del dinero, usted debe depender de Dios y punto. Pero aquí dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, la fe es lo que sana tu corazón de toda dolencia, pero si tú amas al dinero, el dinero te va a traspasar de muchos dolores, porque hay malas decisiones. Agustín de Hipona decía que el mal radicaba en nuestras malas decisiones. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna mala decisión en su vida? Sé que la pregunta es irónica, porque todos hemos hecho malas decisiones. Y si no hubiera sido así, Cristo no nos hubiera tenido que traer. Hubiera dicho, uy, ese angelito que lindo, se ha caído, lo vamos a dar. No, pero realmente todos hacemos malas decisiones y nos equivocamos. Y por eso es que el Señor tenía que rescatarnos. Pero muchos se extravían de la fe, es decir, ya han estado en la fe, pero le prestan mucha atención al dinero. Arrópese hasta donde le dé la sábana y pídale a Dios que en algún momento Dios le pondrá un almacén lleno de sábanas para usted solito. Usted debe esperar en Dios. Es ahí donde tenemos nuevas fuerzas. Ahora, algunos dicen que el Antiguo Testamento ya no debemos tomarlo en cuenta porque estamos en la gracia y no estamos en la ley. Y la Biblia sí dice que estamos en la gracia y no estamos en la ley, pero ¿con respecto a qué? Cada uno hace su interpretación como le da la gana, pero ese no es el punto. Vamos a ver, si el Antiguo Testamento no hubiera sido importante para nosotros, Jesús no lo hubiera citado. Simplemente hubiera dicho, olvídense, ya lo que está escrito en el Antiguo Testamento no sirve.
Pero Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de su venida y de su reinado. Y en Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Eso significa métase a fondo en las Escrituras. Es decir, no lea por encimita. Lea un versículo, medítelo y deje que ese conocimiento penetre en su corazón para que usted viva conforme a los propósitos de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús vino, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Jesús lo estaba escribiendo con su vida. Entonces, ¿a qué escritura se refería? Al Antiguo Testamento. ¿Podemos dejar botado el Antiguo Testamento? Jamás. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según Dios mismo, permanece para siempre. Entonces, a ver, no es cuestión de que yo soy moderno, estoy en el Nuevo Testamento y ahora pensamos así. Nada, no se trata de eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es necesaria para nuestras vidas. Sí, estamos bajo la gracia y no bajo la ley los que estamos en Cristo, pero eso no significa que la palabra de Dios expresada en el Antiguo Testamento ha dejado de ser luz y dirección para nuestras vidas. Yo diría, y esta es una opinión personal, pero para mí la luz que sale del Antiguo Testamento es tan preciosa como la del Nuevo. Yo no la veo como desechable ni menos que nada. Leer los Salmos para mí es la más grande diversión que encuentro sobre la tierra. Qué hermoso estudiar la adoración de aquellos hombres que esculpieron su fe ahí en el libro de Salmos. Ahora, si el Antiguo Testamento fuere desechable, Jesús no hubiera dicho las siguientes palabras que le voy a leer. Mateo 5:18. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará. ¿De qué? De la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y por lo que yo sé, todavía no se ha cumplido. Ahora, el tema de que Jesús dice, o mejor dicho, la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos por gracia, no significa que está aboliendo la ley. No, está reemplazando las sombras con la realidad. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento eran las sombras de lo que habría de venir. Y cuando Jesús vino se cumplió todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Por tanto, la promesa del Antiguo Testamento está cumplida en el Nuevo Testamento para que no haya pretexto ninguno de que Dios no nos habló. Más bien es la confirmación. Pero la ley fue establecida en 3 categorías. La categoría civil, la ceremonial y la moral. La civil se trataba para la convivencia del pueblo de Israel. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Dios les dio leyes culturales, les dio leyes nacionales, si se quiere, para que ellos convivan. Pero en ese tiempo, la cultura obedecía a cosas muy diferentes de las de este tiempo. Hoy día ya nosotros no somos, no vivimos en una cultura agrícola y ganadera como vivían en ese tiempo. Porque por ahí escuché una cosa que me dio risa, que un judío hablaba y decía que los diezmos solamente tenían que ser las cosas que tú siembres en la tierra.
Entonces los comerciantes de ese tiempo, los judíos comerciantes de ese tiempo no diezmaban. Son locuras, son cosas que solamente sirven para destruir la fe. Pero sí, la ley tenía una condición civil, es decir, era una forma de convivencia. Y la cultura de ese tiempo y la de hoy era diferente. Pero, ¿para qué lo hizo Dios? Para que el hombre aprendiera a amar a su prójimo. Ese principio sigue ahí. Ahora hay leyes civiles y todo, y deben obedecer a la buena convivencia de los seres humanos. Ahora, usted sabe que tenemos países y países, pues, ¿no? Y leyes humanas que no obedecen las cosas de Dios. Por eso el gobierno pasado sacó una ley que decía que se podía consumir un poquito de droga. Sí, leyeron eso, pues, ¿no? Y que todo estaba bien, que tenían permiso hasta ni sé cuántos gramos. Simplemente le estaban diciendo a la población, lo mejor que puedes hacer es embrutecerte para que no te des cuenta de lo que estoy haciendo por acá. Lamentablemente es algo como ahí. Y usted vea lo que sale en el universo de hoy. Dice que en más de 20 lugares se expende libremente la droga y la gente la consume en la calle y le toman la foto a un joven consumiendo droga. En el universo de hoy está. Porque las leyes humanas van para allá y para acá, pero las de Dios permanecen para siempre. Esa es la diferencia. También la ley fue entregada ceremonialmente, es decir, había una ley para entregarle la adoración a Dios. Y usted sabe, los judíos sacrificaban animales y todo eso, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, Él mismo se presentó delante del Padre y se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Y el único sacrificio aceptable por el Padre es el sacrificio de Jesús. Así que si usted se pega una caminada de rodillas de 3 kilómetros y se saca sangre de las rodillas y dice, le estoy ofreciendo un sacrificio a Dios, no sirve para nada, porque el único sacrificio que Dios acepta es el de la cruz, que Cristo dio por usted y por mí. A Él sea la gloria. Entonces el principio de la ley sigue ahí. Pero ya no llevamos animalitos al sacerdote, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo hizo voluntariamente, porque te ama y me ama. Esa es la diferencia. Y la otra categoría que les decía de la ley es la categoría moral. O sea, los 10 mandamientos. Si usted lee los 10 mandamientos, están absolutamente vigentes hoy. Porque un mandamiento dice, no robarás. ¿Será que en el Nuevo Testamento ya podemos robar? Absurdo. No puede usted anular el Antiguo Testamento. De hecho, en el libro de Efesios dice, el que robaba, ya no robe más. Literalmente lo dice así. Así es que el tema es que la ley en su contenido, en su fondo, sigue siendo la ley. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Así es que los que creen que eso significa que ya andamos sin ley, están equivocados. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos producir buenas obras compatibles con la ley de Dios. Y entonces ese argumento de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento me parece que se cae solito. Ahora, en el Antiguo Testamento hay grandes promesas. ¿Qué haremos con esas promesas? ¿Las dejaremos de lado? Yo le voy a decir algo.
Esas promesas me han sacado muchas veces de situaciones angustiosas y difíciles, porque los cristianos también pasamos momentos difíciles, ¿o no? ¿Qué tal te parece esto? Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo no quiero perder esa palabra, esa promesa para mí. ¿Usted la quiere para usted? O sea, Dios es nuestro compañero ideal. Nunca nos va a dejar. O escuche esta otra, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios sigue siendo nuestro protector. Y esta otra, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué Dios hay como tú? Dice el Antiguo Testamento, que perdona el pecado, que se deleita en hacer misericordia. Dios es un Dios perdonador y yo necesito ese Dios perdonador. No sé cuántos de ustedes lo necesitan, pero necesitamos ese Dios perdonador. No podemos desechar la palabra de Dios y sobre pretexto de mantener nuestro codo hecho una piedra, decir cualquier cosa. La palabra de Dios permanece para siempre. Creo que la controversia entre dar o no dar se suscita entre aquellos que reconocen que todo lo que tienen se los ha dado Dios y los que creen que todo lo que tienen es producto de su propio esfuerzo. Los cristianos creemos que todo nos lo da Dios. Hoy día nos dio vida. Si no, no estaríamos aquí. Ya nos hubieran avisado, oye, se murió fulanito, se le caducó la partida de nacimiento. Nos dio aire para respirar, nos dio fuerza, ánimo, alimentos. Y nos da el privilegio de adorarle. ¿Qué más? ¿Qué más? Él nos ha dado todo. Santiago 1:17a, en Palabra de Dios para Todos, dice: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, viene de Dios. No es nuestro propio esfuerzo. Sí, nosotros tenemos que esforzarnos, de acuerdo. El Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero nos esforzamos una vez que Dios nos da el camino. Cuando no tenemos trabajo, ¿a quién le pedimos? ¿Y Dios nos da o no nos da? Sí. Pero si yo le digo al Señor, dame un trabajo. Pero eso sí, que no sea tan a la izquierda, ni tan a la derecha, ni tan adelante, ni tan atrás. Ya en ese momento, tu oración se quedó pegada en el techo. Porque si tú le pides a Dios un trabajo, déjalo que Él escoja el trabajo que Él quiere para ti. Pero si tienes esa actitud que suena como medio arrogante, como quiere decir, Dios, dame esto, pero con esta condición. ¿Quiénes somos para pedirle a Dios? Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es Dios, el Creador de todas las cosas. Nosotros, una partícula de polvo que Él sopló y le dio vida. Debemos sincerarnos con respecto a quiénes somos. Debemos vivir con humildad y sencillez. Y entonces Dios se agradará en nosotros. Una cosa que también dicen sobre que ya no estamos en la ley, inclusive los diezmos ni siquiera tienen que ver con la ley, tienen que ver con la fe. Abraham, el padre de la fe, le dio los diezmos a Melquisedec, el sacerdote de Salem. Y mire lo que dijo Melquisedec a Abraham. Génesis 14:20, Nueva Versión Internacional, dijo:
bendito sea el Dios Altísimo, le estaba hablando a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. O sea, ¿quién peleó la batalla por Abraham? Dios. ¿A usted no le gustaría que Dios pelee sus batallas? Porque si las peleamos posiblemente las perdamos, pero con Él es seguro que las ganamos. Y el versículo tiene lo siguiente: entonces Abraham le dio el diezmo ¿de qué? De todo. Es decir, le dio la 10ª parte de todo el botín de guerra que él había conseguido. Es decir, hermanos y hermanas, Abraham reconocía que todo lo que él tenía venía de Dios. Si usted tiene un negocio y llega un cliente, lo mandó Dios. Si usted trabaja y le aumentan el sueldo, Dios puso en el corazón de su jefe aumentarle el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Les contaba en el primer culto que una chica vino hace unos 4 o 5 años. Ella comenzó a asistir a la iglesia y venía y venía. En todo caso, un día se me acercó y me dijo: pastor, tengo que hablar con usted. Le digo: sí, está bien. Y me dice: eso de los diezmos ha sido serio, ha sido en verdad. Y yo le digo: por supuesto, si Dios es serio. Y me dice: uy, dice, es que yo no quería dar porque a mí me habían dicho que sí, que a uno le piden la plata y que ni sé cuánto. Entonces, le dije: ¿y alguien te pidió plata aquí? Me dijo: no, dice, pero yo escuché que hablaron de los diezmos, dice, y me averigüé, entonces comencé a dar. Dice, y desde que comencé a dar, dice, yo gano 500. Pero desde que comencé a dar, me han salido muchas comisiones, ya voy más o menos por 900. Uy, dice, yo no voy a dejar de dar. Claro, estaba muy emocionada con la plata que le estaba entrando, pero debía emocionarse más bien por la fidelidad de Dios. Bien, entonces, en realidad, me dio testimonio de que Dios es fiel, pero nosotros sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Y entonces, eso es lo maravilloso, que podemos confiar en Él. Y Abraham le dio los diezmos de todo porque confiaba en Dios. Creo que es justo pensar que los diezmos y las ofrendas son una forma de adorar a Dios y reconocer su providencia por medio de la fe. Abraham, por eso se llama el padre de la fe, porque fue el primero que le creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Ahora, Dios ama al dador alegre, es decir, al que da con alegría su vida, su servicio, su dinero. Pero no, Dios no ama al que da refunfuñando. Y de hecho, quiero decirles con todo respeto, si usted no tiene la voluntad de dar, no ponga un centavo aquí. Usted es bienvenido, 10 años, 20 años, lo que usted quiera. Pero vamos a seguir enseñando sobre el diezmo y la ofrenda, por lo menos de cuando en cuando. No lo hablamos mucho, la última vez que hablé fue hace 2 años, pero es importante porque usted debe saber que su fidelidad a Dios cuenta. Pero no va a ser porque yo lo voy a llamar por teléfono y decir, mira que tú no me has traído los diezmos y la ofrenda. Jamás escuchará esa llamada. Eso no va a pasar. Porque el diezmo es algo entre Dios y usted. Y Dios lo bendecirá o cerrará su mano. Diezmar y ofrendar son un acto de adoración. Deuteronomio 26:10 dice, y ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Los diezmos para los judíos eran las primicias, no era lo que te quedaba,
sino lo primero. Por eso le digo, si usted se gana $10, $1 es para Dios. En su mente usted inmediatamente dice, Señor, este dólar es para ti. Si se gana 100, usted dice, Señor, estos $10 son para ti. Si se gana 1000, $100 son para el Señor. Si se gana 10,000, no, pues pastor, ahí ya no, pues hágame una rebajita. Sí lo ve. Porque mientras más ganas, más feliz debes sentirte. Pero la gente se pone más tacaña cuando más tiene. Entonces usted tiene que aprender a mantener esa generosidad. Si se ganó 10,000, 1,000 son de Dios. Si se ganó 100,000, 10,000 son de Dios. Y sabe una cosa, Dios te va a honrar de una manera maravillosa y lo va a hacer notar. He contado muchos testimonios de eso porque realmente es algo precioso que Dios hace. Alguna vez leí que un hombre puso $250,000 en Estados Unidos para la compra del terreno de una iglesia que no era su iglesia, sino que simplemente había ido por ahí y le había gustado lo que había escuchado. Y justamente esos $250 era lo que faltaba para comprar el terreno. Así que el pastor cuando vio ese cheque de $250,000 y vio que se completaba la cuota, se sintió tan feliz que unos días después llamó, investigó hasta que dio con el hombre y lo llamó a agradecerle. Esto había sido muy cerca, entre Navidad y Año Nuevo más o menos. Y entonces lo llamó como por el 8 o 10 de enero y le dijo, Señor, qué sé yo, pues cómo sería el apellido, no lo recuerdo, le agradezco porque con esos $250,000. Entonces el hombre le dijo, no, pastor, dice, yo soy el que tiene que estar agradecido. Entonces le contó que el banco donde él guardaba el dinero hacía un sorteo al final de año y le daba una cantidad de dinero para la cuenta. Es decir, pues cada año decidían qué cantidad, no sé. Pero ese año la cantidad fue $750,000. Exactamente. O sea, Dios le dio 3 veces lo que él puso ahí. Siempre Dios se glorifica. Nunca pensemos que es en vano cuando damos para Dios. Y menos en esta iglesia, porque aquí las cosas son claras. Aquí no hacemos comercio ni negocio ni le pedimos a nadie. Alguien puede venir los años que quiera. Aquí nadie le hablará de lo que tiene o no tiene que hacer con respecto a eso. Predicaremos y enseñaremos. Pero el alumno es el que decide si hace la tarea o no. En esta iglesia, gracias al Señor, nos hemos multiplicado 3 veces. Es decir, hay 3 más altos refugios. Uno en Flor de Bastión, uno en Isla Trinitaria y otro en un pueblo de la costa llamado Pechiche. ¿Y sabe qué? Con los diezmos y las ofrendas que usted y yo hemos puesto. Y eso es para gloria de Dios. Así es como funciona. Dios quiere que su obra se mantenga. Y entonces nosotros damos porque creemos que su obra debe crecer. Para nosotros diezmar constituye una parte especial de nuestra adoración a Dios. Y de hecho es la reafirmación de un pacto entre Dios y usted. Fíjese lo que dice Deuteronomio 26, del 17 al 19. Esto es muy importante. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz.
A ver, no se trata de que usted le vino a pagar una deuda a Dios. No, Dios no lo ve como eso. Dios lo ve como un acto solemne de fe. Cuando usted trae los diezmos, al mismo tiempo usted se compromete que andará en sus caminos. Por eso si viene un narcotraficante y dice, pastor, yo tengo 200,000 para darle de ofrenda. No, señor, siga nomás. Lave en otra parte, aquí no. ¿Sí me explico? Nosotros no podemos estar de acuerdo con que alguien traiga, puede traer el dinero que sea, del tamaño que sea, pero si esa persona no está comprometida con Dios, no sirve. Porque dice, has declarado hoy delante de tu Dios que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. O sea, no es simplemente vengo y traigo una platita y ya con eso, ya, Dios, ya puse 40. Olvídese, no es así. Y luego dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Ay, qué lindo. Yo creo que esa es la parte que a mí más me llena. Cuando Dios declara algo a favor de nosotros, cuando nosotros somos honestos con lo que estamos haciendo y decimos, Señor, yo te voy a seguir y yo vengo hoy día a mostrarle a todo el que está aquí que yo soy tuyo y por eso diezmo y ofrendo y voy a guardar tu palabra como lo más precioso que tengo. No es simplemente vine a dar una plata. Uy, qué lata eso, ahora tengo que dar $200. Y está amargado. No traiga. Quédese tranquilo con ese dinero. Si quiere venga, si quiere no venga, haga lo que le dé la gana, pero no ponga plata que usted no se la da a Dios con gozo, con alegría y con el anhelo de que su obra siga adelante. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre las naciones que hizo, sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Es decir, para que tú seas un pueblo separado para Dios. Yo estoy separado para Dios. Amén. ¿Usted está separado para Dios? A ver, ¿cuántos pueden decir yo estoy separado para Dios? Dios ya me separó. Dios me llamó y me separó. Como cuando usted va a la panadería y dice, deme un pan. Entonces, no, ese no, yo quiero el de allá. Y el que usted separa, ese que le dan. Y Dios lo separó a usted y me separó a mí. Nos escogió. Pero nos escogió para grandes cosas. ¿Cómo se daba el diezmo en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente significa de lo que no hay remedio. Si eres hijo mío, dice Dios, tienes que diezmar. Es como que si Dios dijera, si confías en mí, entonces diezmarás. En aquellos tiempos, el creyente iba al lugar donde Dios había determinado establecer su nombre y diezmaba de todo lo que había producido. Y eso no era todo. Lo que el israelita daba, además de dar, tenía que alegrarse y compartir, que es otro dinero, con el levita, con el extranjero, con la viuda y con el huérfano. O sea, no solamente era el 10%, también había que llevar otro dinero, que algunos consideran que era como otro 10%, para compartir, comer, disfrutar con los necesitados.
Un día me dijo alguien que estaba aquí en la iglesia, estuvo un tiempo y después se fue, porque hay algunos que son como turistas de las iglesias, ¿no? Están un tiempo en una, después en otra. Yo no sé dónde dice en la Biblia eso, pero bueno, así son. Me dijo, yo mi diezmo se lo doy a los pobres de la calle. ¡Uy, qué dulce, qué sensible! Pero la Biblia dice que hay que darlo donde está establecido el nombre del Señor. Y luego, dale a los pobres. Pero claro, si yo quiero maquillar mi tacañería, entonces digo que le doy a los pobres. ¿Quién sabe si que le da a los pobres? No sabemos, ¿verdad? Pero si no es generoso, ni con Dios que le da todo, ¿qué puede ser generoso con un pobre? El creyente del Antiguo Testamento reafirmaba su relación con Dios, quien a su vez reafirmaba al creyente como su pueblo. Según el gran predicador Charles Spurgeon del siglo XIX, dice que los israelitas los judíos fieles le entregaban a Dios cerca de un 30% de sus ganancias. Así que, si usted da los diezmos, tampoco se crea muy. Decía un pastor un día que vi en un video, que estaba hablando sobre este tema, decía, ¿y por qué todo el mundo se preocupa y dice que ya no hay que dar el 10%? Pero nadie dice, debemos dar el 15% o el 20%. Porque sabe una cosa, es simplemente un asunto de avaricia, de tacañería, de codo cerrado, de codo de cemento, podríamos decirle, o de acero inoxidable, no sé cuál le queda mejor, pero realmente cuando no hay generosidad se pone todos los pretextos del mundo. Dios nos quiere generosos porque Él es generoso. La generosidad nos libera de la esclavitud de la avaricia y la alegría que se produce en nuestro corazón es extraordinaria cuando damos. Otra cosa es que el judío no diezmaba a escondidas. El judío se presentaba y decía, soy un hombre de fe en Dios, en Jehová de los ejércitos, y he venido a entregar mis diezmos y ofrendas. Es decir, él se presentaba. No es la cosa que yo cojo 4 monedas y me acerco al alfolí y las tiro como por ahí y voy. O sea, hecho el anónimo. Eso no sirve. No necesita hacer eso. Coja un sobre y ponga 10 centavos, Ramiro Montalvo. Ahí está. Porque me gané $1 y tengo que darle 10 centavos. Pero ¿sabe una cosa? A mí me da gozo cada vez que tengo que diezmar. Me parece algo maravilloso que yo tenga esa oportunidad. Y Dios me ha bendecido, me da mucho trabajo. Porque cuando usted realmente le entrega de corazón a Dios, entonces las cosas son diferentes. ¿Cómo se da ahora en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo habla sobre la importancia de la proporción con la que damos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Segar es cosechar. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ¿a usted le conviene ser generoso o tacaño? Le conviene ser generoso, porque Dios lo va a bendecir mucho más. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dice la Biblia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. O sea, Dios dice, si tú eres fiel, yo te voy a dar para todas tus necesidades y encima te voy a dar para que ayudes a los demás, para que abundes en toda buena obra. Pero no sea como aquellos que dicen, me he ganado 1,000 y le voy a dar $100 al Señor, y trae 10 billetes de 10 en el bolsillo. Y comienza a caminar desde allá en el momento de las ofrendas, y en la mitad de ese 50 está bien. Ya cuando está más cerca dice 20. No, voy a dar 10. Cuando ya llega aquí se mete la mano y se da la vuelta y se va. Porque sabe que en el fondo nunca le quiso dar a Dios. Porque en su corazón no hay generosidad. Y usted y yo no debemos vivir así. Debemos vivir generosamente. Porque generoso ha sido Dios para con nosotros. Ahora mire la promesa de Jesús. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Yo creo que ahí está más que claro, ¿verdad? El hombre y la mujer cristianos deben ser mucho más generosos que el hombre y la mujer del Antiguo Testamento. Porque ellos tenían que sacrificar animalitos. Nosotros solamente tenemos que decir, Padre, vengo en el nombre de Jesús. Y eso significa, vengo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Vengo por la sangre de Jesús. El libro de Hebreos dice, ustedes tienen entrada libre por la sangre del Cordero. Y entonces, nosotros tenemos bienaventuranzas mucho más grandes que las del Antiguo Testamento. Y ellos daban el 10, el 30%, digamos 23, dicen algunos, que han sacado, dicen las cuentas. Yo no quiero sacar cuentas, yo quiero que nosotros pensemos en nuestra generosidad. Si está funcionando o la tenemos apagada. Si la tenemos apagada, prendámosla. Porque yo creo que no hay médico que pueda hacer eso, uno mismo tiene que hacerlo. Jesús dio todo por nosotros. Él no dio un dedo, a ver, córtenme este dedo para... No, ni el brazo. Él dio su vida entera. Se dio entero por ti y por mí. Y ahora somos salvos, hemos sido perdonados y tenemos vida eterna. ¿Qué más? Encima, Él nos bendice, nos protege y nos dice que su promesa es que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ha dicho o no ha dicho eso? Qué bueno. Y encima nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos regenerados. Es decir, para hacernos una nueva persona, para que dejemos las mentiras, los engaños, las malas decisiones del pasado y comencemos a vivir una vida buena y agradable a Dios. Hermanos, somos inmensamente bendecidos, no un poco, somos inmensamente bendecidos. Deberíamos entregarle todo a Él. Pero ¿sabe? Dios no quiere solo su dinero. Es más, su dinero es como la última rueda del coche. Dios lo quiere a usted. Dios quiere su servicio. Dios quiere su vida. Dios quiere su boca, sus manos, sus pies. Él quiere que usted vaya y predique a otros lo que Él ha hecho con usted. Y si Él no ha hecho nada con usted, hoy día conviértase, porque significa que no ha pasado nada en su vida. Pero si ha pasado algo en su vida, usted no se quede callado, abra su boca. Mientras permanezca su casa, la casa de Dios, su bendición permanecerá con nosotros. Esto es lo que dice Malaquías 3, 10 al 12.
A veces la gente lo toma de otra manera, pero leamos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bienaventurado significa felices. ¿Quiere ser feliz? Mantenga una relación sana y hermosa con Dios. Manténgase obediente a su palabra, sea generoso y mantenga la casa de Dios. Este lugar no es la casa de Dios, tú eres la casa de Dios. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero nos juntamos en este lugar. Y este lugar, ¿sí se dio cuenta que están las paredes pintadas? Es porque estuve orando así, con los ojos cerrados, y dije, Señor, que se pinten las paredes, y a lo que abría estaban pintadas. ¿Ah? No, hermanos, no. Tuvimos que contratar pintores y comprar pintura. Y no salió, como decir, algo baratieri, porque no hay que hacer las cosas así. Para Dios hay que hacer las cosas bien. La obra de Dios no es esta casa, este lugar. La obra de Dios somos nosotros. Pero nosotros tomamos instrucción cada domingo para servirle a Dios. Y le servimos de corazón. Porque aprendemos la palabra de Dios. Aquí no hablamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y entonces, mientras permanezca esta obra, permanecerá la bendición. Pero esta obra necesita unidad en todo aspecto y unanimidad. No está bien que solamente un porcentaje pequeño de hermanos diezmen y ofrenden y los demás no. No está bien que un pequeño porcentaje haga pública su fe poniendo sus diezmos y ofrendas en un sobre y lo hagan de manera anónima. Porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos presentemos. Soy Ramiro Montalvo y soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Y por eso diezmo y ofrendo en esta obra para que esta obra continúe alcanzando almas para Cristo. A mí me alcanzaron porque alguien con fe me habló. Pero usted tiene fe, usted puede hablar a otros y alcanzar a otros. En Filipenses 4:17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Generosos. Dios se agrada en los generosos. Además, yo le he hablado de todo esto porque quiero que tenga una visión un poco amplia acerca del diezmo. Pero quiero que sepa esto. El diezmo es algo voluntario. No es impuesto. Yo no voy a imponerle a nadie. Como he dicho varias veces ya en esta prédica, usted puede venir el tiempo que quiera. Jamás le reclamaré. Le daré un abrazo. Le oraré por usted. Le enseñaré la palabra. El resto es entre Dios y usted. Segunda de Corintios 9:7, repetimos ese versículo, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que si usted propuso darle algo a Dios, déselo. Mire, aquí han venido personas que no tienen dinero. Y sin embargo han habido coyunturas en sus vidas
y por alguna razón recibieron un dinero un poco más importante que tal vez nunca lo recibirían, y lo primero que pensaron es, de eso le voy a dar una ofrenda a Dios. Porque déjeme decirle una cosa, el diezmo es la 10ª parte de lo que usted se gana. No es de lo que usted invierte, sino de lo que usted se gana. Sea que usted tenga un trabajo donde le paguen mensualmente. Pero si alguien le regala un dinero a usted, o alguien reconoce un derecho suyo que ha estado oculto o lo que sea, y usted recibe una cantidad, usted no tiene que diezmar eso porque usted no se ganó ese dinero. Usted no produjo ese dinero. Entonces usted puede ofrendar de ahí, puede darle una ofrenda a Dios, puede darle un centavo o $10,000, eso es cosa suya. Eso es voluntario, usted decide eso. Entonces no confundamos y no vivamos preocupados de si le estamos dando mucho a Dios. El dar con alegría y con amor produce abundancia en nuestra cuenta, como dice la Biblia. Y Dios ha decidido honrar a los que lo honran. Le voy a leer esta escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, en la parte B, el Señor dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Creo que con todo y eso, ya nosotros tenemos claro, el diezmo es voluntario, usted decide si ejerce su fe a través de ese acto de adoración, pero no quiero que jamás piense que en esta iglesia usted va a ser exigido, porque esa sí es una decisión muy personal. Y usted decide si ha sido generoso con la obra de Dios o no. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que una mujer que había puesto unas moneditas insignificantes había dado más que los demás? Porque ella había dado todo lo que tenía. No se trata de la cantidad, se trata de la intención con la que damos. Quiero invitarlos a que oremos y le pidamos a Dios que nos perdone las veces que hemos cerrado nuestra mano y que nos enseñe a caminar en su justicia y en su verdad, y sobre todo que seamos generosos como Él es. Si usted quiere orar, póngase de pie. Amado Señor, tu palabra dice que te complaces en hacer misericordia, que te deleitas en hacer misericordia. Y realmente a esta hora te pedimos perdón y misericordia por las veces que no fuimos tan generosos como eres tú, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres que han puesto su total confianza en ti, Señor. Que no estamos midiendo nada cuando se trata de demostrarte nuestro amor y nuestra sumisión a ti, nuestra sujeción a tus palabras, al contenido de tu ley. Ayúdanos, Padre, a vivir de una manera noble, de una manera generosa, abriendo la mano con el necesitado, pero también impulsando tu santa obra sobre la tierra a través de estos altos refugios que hemos abierto por dirección tuya, Señor, porque todo lo has hecho tú, porque todo lo das tú y porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Gracias, ayúdanos a vivir de una manera más sana,
más santa y más generosa. Que tengamos esa alegría de dar cada día. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios.